Bueno, mi nombre es Daniela Villada, yo soy médica egresada de la Universidad Tecnológica, ya hace casi 4 añitos. Vamos a empezar el tema. Vamos a hablar sobre lesiones pigmentadas no neoplásicas. Entonces, dentro de las lesiones pigmentadas no neoplásicas, también conocidas como melanodermias, consideramos que son unas manchas, ¿cierto? O lesiones que son hipercrómicas en la piel, ya sea por un aumento con o sin aumento de los melanocitos. Estas lesiones pigmentadas pueden ser difusas, circunscritas, atróficas, planas, sobrelevadas. Bueno, tienen diferentes características que podemos observar. En la imagen vemos el melanocito con las prolongaciones dendríticas, ¿cierto? Que se van hacia las capas de los queratinocitos que hay en la epidermis. Bueno, dentro de las lesiones pigmentarias encontramos las lesiones melanocíticas, que se consideran como lesiones tumorales o agrupaciones dermoepidérmicas de neocitos. Los neocitos también se consideran, pues también es una forma de llamarle a los melanocitos, que tienen un color, un tamaño, una forma variable, pueden ser únicos, numerosos, congénitos o adquiridos. Dentro de las lesiones congénitas vamos a hablar del neomelanocítico congénito. Encontramos que es un neo que está presente al nacer o se desarrolla durante los primeros 6 meses de vida. Del 1 al 3%, tiene una prevalencia del 1 al 3% en los recién nacidos. Y los neos melanocíticos que se consideran grandes. En la foto podemos observar un neo melanocítico a nivel de la región palmar, pero ya es en un adulto. Este se considera pequeño porque mide menos de 1.5 centímetros. Se pueden observar las estrías lineales y la hiperpigmentación en la mácula, perdón. Bueno, dentro de la patogénesis encontramos que los neos melanocíticos congénitos son unas proliferaciones clonales de unos melanocíticos benignos que surgen durante la embriogénesis. Entonces, la clasificación va dada por el tamaño. Entonces, los neomelanocíticos pequeños, ¿cierto?, que tienden a medir menos de 1.5 centímetros, se relacionan con mutaciones somáticas asociadas a un gen que se llama el gen BRAF, mientras que ya los neomelanocíticos grandes o gigantes, que los tamaños varían, pero tienden a ser mayores a 20 centímetros, son relacionados a mutaciones somáticas por ganancia del gen NRAS. Ambas mutaciones dan como resultado la proliferación celular y aumentan la activación por señalización y expresión de una proteína quinasa activadora por mitógeno. Para la clasificación tenemos que tener en cuenta esa clasificación que la realizaron en el 2013, este señor Kregel y los colaboradores hicieron un estudio en el cual categorizaron este tipo de neus más que todo por la relación con la probabilidad de desarrollar melanoma en la edad adulta. Entonces, este tamaño se va, bueno, para el cálculo o para poder hacer esa clasificación, tenemos que tener en cuenta es el diámetro longitudinal que tiene el neo en el recién nacido, y eso lo tenemos que multiplicar por un coeficiente que ellos pudieron identificar, porque pues ya sabemos que a medida que nosotros crecemos, pues también van creciendo este tipo de lesiones. Entonces, el diámetro longitudinal de la lesión en el momento del nacimiento se va a multiplicar por 1.7 veces cuando es en la cabeza, por 1.3 veces cuando es en miembros inferiores y por 2.8 veces cuando es en las extremidades superiores o en el tronco. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta también unas lesiones satélites, más que todo para para los neos melanocíticos gigantes. Entonces encontramos que la mayoría de los neos melanocíticos van a ser o pequeños o medianos. El color pues va a variar en diferentes tonos, ya sea marrón, negro, azul. Los bordes tienden a ser claros con una forma geográfica. Tienen mayor densidad de vellitos, ¿cierto? Entonces tienen una
un aumento de la hipertricosis en esas zonas, y esa hipertricosis puede ser que o nazca con ella o se vaya desarrollando en el tiempo. Para los nevos grandes o gigantes, ¿cierto? El número de nevos satélites va a ser muy relevante, dado que eso es lo que nos va a permitir hacer un mejor seguimiento a estas lesiones, porque son los que mayor riesgo tienen de desarrollar en algún momento de la vida un melanoma. La distribución anatómica que presentan este tipo de nevos, estoy hablando de los nevos gigantes, pueden ser variadas, ¿cierto? Los clasifican en 3 categorías, entre los cuales tenemos en bolero, cuando se presentan en la región superior de la espalda y el cuello, en la espalda cuando están localizados en la espalda, glúteo, o en los hombros, en traje de baño, cuando principalmente tienen compromiso de la zona genital, en el pecho vientre, cuando están localizados a nivel de los senos y el abdomen, en las extremidades, cuando se localizan únicamente en las extremidades y pues obviamente no va a comprometer otras zonas, y en el cuerpo cuando hay superposición de 2 nevos gigantes. Entonces hay niños que tienen nevo, por ejemplo, en traje de baño y nevo en bolero, en el cual pues ya hay un compromiso muy grande de la superficie corporal. Las complicaciones que tenemos es obviamente pues, el riesgo de melanoma. Entonces, para nevos melanocíticos pequeños o medianos, el riesgo va a ser inferior al 1% a lo largo de la vida. La mayoría de estos se presentan en la edad. Nevos melanocíticos pequeñitos y gigantes, el riesgo de conversión a melanoma es del 2 al 5% a lo largo de la vida. La mitad de ese tipo de melanoma se desarrolla aproximadamente a los 5 años de edad y es de mayor importancia cuando tienen un diámetro mayor de 30 centímetros y tienen una ubicación posterior. Con neosatélites estamos hablando de 50, que sea significativo. Y es menos frecuente si se restringe a zonas como la cabeza o las extremidades únicas. Es dado básicamente por un especialista, un dermatólogo en este caso pediátrico, a fin de pues minimizar el riesgo del desarrollo de un melanoma o si se llega a presentar hacer un diagnóstico a tiempo. La recomendación de la biopsia únicamente va a ser dada cuando se presenten nódulos que sean firmes o de crecimiento rápido, que estos se ulceren, que presenten nódulos amelanóticos o pigmentados atípicamente, que sean friables o con lesiones con dolor focal o picor persistente. El tratamiento es complejo porque la extirpación es difícil, dado pues las grandes zonas en las cuales se presentan este tipo de lesiones, y eso tiene que hacerse pues por un grupo interdisciplinar que normalmente es dado por dermatólogos pediatras y especialistas en cirugía plástica por las largas zonas que se deben extirpar en este tipo de lesiones. Bueno, vamos a continuar con los nevos melanocíticos adquiridos. Los nevos melanocíticos son proliferaciones de un tipo de melanocito considerado como células nevo. La característica principal de estas células nevo es que no tienen prolongaciones dendríticas, exceptuando para un tipo de nevo que es un nevo azul, en el cual se hay prolongaciones, pero las otras no tienen prolongaciones dendríticas. Histológicamente se diferencian en nevo de unión, cuando estas células nevo están ubicadas en la unión dermoepidérmica. Los nevos intradérmicos, cuando estas células están ubicadas en la capa, en la epidermis, y el nevo compuesto, cuando están ubicados en la unión dermoepidérmica y en la epidermis. Entre más profundo sea la ubicación de estas células, más sobrelevada va a ser la lesión. Entonces, por eso los nevos de unión tienden a ser máculas, los nevos compuestos pueden ser máculas o pápulas, y ya los intradérmicos sí son papulares. Los factores predisponentes para el desarrollo de estas lesiones, dado pues que son adquiridas, tiene que ver con la parte hereditaria, el hecho de tener familiares con gran número de lunares o de nevos, los polimorfismos de la línea germinal, ¿cierto?, que van a afectar la morfología y las características
dermatoscópicas de estas lesiones y se han identificado varios genes relacionados con el desarrollo de estas lesiones, ya sea el aumento en la producción de un factor regulador de interferón 4 y la transcripción inversa de la telomerasa. El grado de exposición durante la infancia, más que todo cuando son periodos que son intermitentes, pero muy intensos. Otros factores ambientales, cuando hay producción o formación de ampollas durante esa exposición al sol, el desarrollo de líquen escleroso o pacientes pues, que tengan quimioterapia o inmunosupresión sistémica. Y ya factores propios, ¿cierto? Como las características fenotípicas por el tipo de piel. Normalmente las pieles que tienen pigmentos son las que más desarrollan este tipo de lesiones. Las personas blancas tienden a tener mucho menos lesiones. Bueno, los nevos atípicos son nevos que son adquiridos, pero tienen la particularidad que se parecen mucho al melanoma, dado que las lesiones tienden a ser asimétricas, mayores a 6 centímetros, bordes irregulares y tienen diferente tonalidad. La prevalencia es del 2 al 10% en personas de raza blanca, aparecen en la pubertad y normalmente tienen más distribución en zonas que son poco fotoexpuestas, lo que son el tronco y extremidades inferiores. ¿Cuál es la importancia que tienen estos nevos atípicos o nevos displásicos? Y es la relevancia que tengan de que puedan llegar a ser precursores o no de melanoma. Entonces, en pacientes que tienen múltiples nevos atípicos, tienen un riesgo de 2 a 20 veces mayor a desarrollar un melanoma. Ese riesgo está dado por el número de nevos que presente la persona. También está relacionado con pacientes que tienen nevos atípicos y antecedentes personales y familiares de melanoma. Y este tipo de lesiones se consideran genéticamente intermedias entre un nevo común y un melanoma. Entonces, vemos que en los nevos comunes hay una mutación, es en el gen BRAF. Ya para los nevos atípicos tenemos una mutación de un gen promotor TER, y en los melanomas como tal ya es una inactivación de un gen que se llama CDKN2A, que es lo que marca la transición pues, a que sea un melanoma invasivo. La imagen que vemos como tal es un nevo atípico en el cual se desarrolló un melanoma. Este es el melanoma y este es el nevo atípico. El diagnóstico es básicamente clínico, dado por la lesión, que es macular. En algunas ocasiones tienen el centro papular, es de mayor tamaño que un nevo común, porque los nevos comunes tienden a tener diámetros menores a 5 milímetros, estos tienden a ser mayores a 5 milímetros, tienen bordes que son irregulares, con forma geográfica, mal definidos, y la coloración varía. Puede ir desde un rosa hasta un café claro o una tonalidad marrón oscura. Para estos casos, la dermatoscopia sí es muy importante, dado que nos ayuda a diferenciar otro tipo de características con melanoma, pero en caso de que exista la duda, ya sea por clínica o por dermatoscopia, lo mejor es hacer una biopsia. Dentro del diagnóstico diferencial de estas lesiones encontramos obviamente pues la más importante, que es el melanoma, pero también pueden haber nevos comunes adquiridos, nevos congénitos pequeños, sea vasocelular pigmentado o queratosis seborreicas. La evaluación del riesgo, la prevención y la detección son claves para el manejo, dado que va a incluir mucho, ¿cierto? Una adecuada historia clínica en la cual podamos evaluar los antecedentes personales y familiares de melanomas en ese paciente, hacer un buen examen físico de todas las lesiones que presente, dado pues que el número de lesiones va correspondido con el riesgo de desarrollar melanoma en el futuro. El uso de ayudas cuando hay sospechas de melanoma son bastante importantes, y para el seguimiento. Entonces se puede hacer dermatoscopia o hacer fotografías
de cuerpo entero para hacer seguimiento a estas lesiones. La excisión y el examen histológico, cuando las lesiones sean sospechosas, pues va a ser supremamente relevante hacer una adecuada una educación al paciente para que él mismo evalúe sus lesiones, se conozca su piel y sepa cuándo consultar a tiempo. El seguimiento de este tipo de lesiones va a ser de por vida. Bueno, también tenemos el halonebu o nebu de Sutton, que es un neomelanocítico en el cual presenta un halo redondo o ovalado que generalmente es simétrico pero despigmentado. Este fenómeno puede ser dado por cualquier tipo de melanocito, por cualquier tipo de nebu, ya sea nebu congénito, nebu común, nebus azules. Y esa pérdida como tal de ese pigmento está dado es por una respuesta inmunitaria en la cual las células T van a atacar los antígenos que presenta este nebu y va a hacer regresión como tal del pigmento. También tenemos los nebus azules, que son los que yo ya les comenté, que presentaban como tal melanocitos que sí tenían proyecciones dendríticas, pero están ubicadas como tales en la dermis. Entonces, producen melanina en forma activa, por lo cual es lo que le da la coloración azul, que también se conoce como celuroderma. Entonces, ese fenómeno se llama como efecto de Tyndall, que es en el cual la melanina, lo que hace es que haya una disminución en la onda de luz y se proyecte esa tonalidad azul. Los sitios de predilección normalmente son en la cabeza, en el cuello, en la cara dorsal de las extremidades y en la zona sacra, dado que cuando nosotros nacemos todavía tenemos melanocitos en la dermis, y entonces pues ahí es donde normalmente se presentan. Son melanocitos que se quedan ahí en la dermis, no migran a la epidermis y por eso es que se desarrollan este tipo de lesiones. Bueno, dentro de los nebus azules tenemos dos variantes, una que es el nebu azul común, en la cual normalmente es una pápula que es solitaria, que es uniforme, color azul o azul o negro azulado, tiene forma de cúpula, puede tener marcas cutáneas conservadas, como por ejemplo el que veíamos inicialmente en el congénito, que se veían las marcaciones de la región palmar, tienden a medir menos de 1 centímetro, también pueden surgir en la adolescencia y se ubican en la superficie dorsal de las manos y de los pies. Y tenemos el nebus azul celular, en el cual ya sí es una placa que tiende a ser de mayor tamaño, mayor a 1 centímetro, es sobrelevada, tiene una superficie lisa, levemente irregular, puede ser congénito o adquirido y tiende a localizarse en las mismas zonas donde cuando al nacimiento se encuentran melanocitos en la capa, en la dermis, La patogenia normalmente está relacionada con una mutación activadora del gen GENAC o GENA11 que va a codificar una subunidades alfa de la proteína G. Para el diagnóstico diferencial, pues tenemos los tatuajes traumáticos, los granulomas con núcleo de lápiz. Estos granulomas son los que se presentan cuando en la niñez uno se entierra la punta de los lápices, que se forma un granuloma y da una coloración azul. El diagnóstico básicamente es por la historia en la cual pues, se evidencia el evento traumático. El melanoma nodular y las metástasis dérmicas de melanoma. El manejo va a ser lesiones que aparezcan repentinamente, que experimenten cambios, siempre deben ser sometidas a biopsia para descartar melanoma. Y cuando son congénitos, que sean difíciles de seguir, ya sea en zonas más que todo en la cabeza, es mejor realizar incisión quirúrgica porque pues no vamos a poder hacer una vigilancia y
puede ser que haya una transformación en cualquier momento y no nos demos cuenta de que se haya desarrollado un melanoma. Los nevus de SPID son proliferaciones también de melanocitos, normalmente son adquiridas, pero también pueden ser congénitas, que tienen características histopatológicas que se pueden superponer con un melanoma. Está dada por alteraciones genéticas somáticas, normalmente por activación de mutaciones del gen GRAS y también de otros genes que modifican quinasas, en las cuales encontramos el gen ALK y el ROS1, que lo que hacen es estimular la señalización oncogénica. Estas mutaciones normalmente están dadas en la línea germinal por el gen BPA1 y pueden conducir a un síndrome de predisposición tumoral. La presentación clínica normalmente son pápulas o nódulos que tienen una forma de cúpula, tienden a tener una coloración rosada o marrón rojiza, son simétricos, bien delimitados, miden menos de 1 centímetro y ocasionalmente pueden también verse lesiones pigmentadas oscuras cuando hay una variante de este tipo de lesiones que se conoce como células fusiformes de Rett. Este sí se presenta más en adolescentes y en adolescentes, mientras que este sí tiende a ser más de niños. Y ambas pueden presentar una lesión que al dermatoscopio se conoce como estallido y es por todas estas estrías periféricas que se ve dentro de la lesión. Bueno, vamos a continuar con lesiones cutáneas pigmentadas benignas distintas a los nevos. Dentro de estas encontramos el léntigo, ¿cierto? Que son unas máculas que son pigmentadas por un aumento en la actividad de los melanocitos. Epidérmicos, las otras eran más dérmicas, estas sí son propiamente de los melanocitos epidérmicos. Dentro de los léntigos vamos a hablar de dos, el léntigo simple y el léntigo solar. El léntigo simple son lesiones que predominan normalmente en la infancia, máculas bien circunscritas, redondeadas u ovaladas, que tienen un color marrón uniforme o negro parduzco, tienden a ser menores a 5 milímetros, dado que no es relacionado pues con exposición al sol, pueden presentarse en cualquier parte. Cuando hay un aumento de ese tipo de lesiones, tenemos que sospechar de enfermedades que estén relacionadas con altos niveles de la hormona adenocorticotrópica, como por ejemplo pacientes con enfermedad de Addison. Tenemos una variante del léntigo simple que se conoce como mácula melanótica, que son unas máculas que se presentan a nivel de la superficie de la mucosa, más que todo en el bermellón inferior del labio. Normalmente la edad de presentaciones en adolescentes es más prevalente en mujeres blancas, puede ser único o múltiples y tienden a medir más de 1 centímetro. Cuando se presentan múltiples lesiones de estas como tal en toda la mucosa de la boca, pues siempre tenemos que descartar problemas, síndromes, dentro de cuales tenemos que descartar el Peutz-Jeghers. Cuando ya hay lesiones de este tipo en la mucosa genital que también se pueden presentar, entonces tenemos que descartar ya este otro tipo de síndrome. El léntigo solar normalmente son lesiones que sí son limitadas a áreas de fotoexposición, lo mismo son máculas irregulares, tienden a tener un color café claro. Estas sí tienden a ser un poquito de mayor tamaño, mayores a 1 centímetro, aunque muchas son por unión de múltiples máculas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, para el léntigo simple siempre tenemos que descartar los nevos melanocíticos de la unión, y para los léntigos solares, cuando es en niños hay que descartar efélides. Cuando ya son en adultos hay que descartar queratosis seborreicas, léntigo maligno y melanoma lentiginoso acral. Para el tratamiento de ambos
Básicamente es estético y se puede utilizar crioterapia o láser. Bueno, seguimos con los nevus de Baker, en el cual es una lesión armatomatosa. Recuerde que armatoma indica deformidad, que se caracteriza por una mácula que es hiperpigmentada, tampoco tiene bordes regulares, pero sí es bien delimitada en una zona. Normalmente pueden estar presentes al nacer o pueden desarrollarse durante las primeras décadas de la vida. Normalmente es más frecuente en hombres en proporción de 5:1. Tienden a ser unilaterales y su ubicación prevalente es a nivel de la parte superior del hombro o en la parte superior del tronco. Se considera que es un parche o una placa de color café que tiene márgenes irregulares y tiene lesiones en islas, que rompen en islas. Tiende a ser mayor a 10 centímetros, puede presentarse hipertricosis asociada y en algunas ocasiones puede acompañarse de un armatoma de músculo liso, más que todo del músculo pectoral mayor, o una hipoplasia mamaria ipsilateral. Entonces siempre debemos tener en cuenta buscar estas lesiones asociadas. Si no las presenta, el tratamiento puede ser simplemente láser para la disminución de la coloración, y la hipertricosis se puede tratar con depilación láser. Para el diagnóstico diferencial tenemos en cuenta los nevus melanocíticos congénitos, que histológicamente ambas están compuestas por células nevus. Otro diagnóstico diferencial es el armatoma de músculo liso, en el cual ya hay una superposición clínica e histológica significativa. Y los neurofibromas plexiformes, en los cuales también presentan clínicamente unas características muy similares, en las cuales hay hiperpigmentación e hipertricosis. Vamos a continuar con otro tipo de lesiones en los cuales encontramos las melanocitosis dérmicas. Normalmente la piel, los melanocitos son los únicos que producen melanina. Sin embargo, en estas lesiones, los melanocitos de la dermis son los que van a sintetizar activamente melanina. Entonces, la melanocitosis dérmica congénita, también conocida como manchas de Mongolia, son unas manchas pigmentadas que tienden a tener un color azul grisáceo, tiene bordes mal definidos, puede parecerse mucho al nevus congénito, sin embargo grande, pero la ventaja es que estos sí se desaparecen entre el primer a segundo año de vida, aunque hay unos que pueden prevalecer el resto de la vida, aproximadamente el 3%. La localización más frecuente, como ya sabemos, en la región sacroglútea, dado pues que son zonas en las cuales al nacer todavía hay presencia de melanocitos en la dermis, no han migrado hacia la epidermis. Bueno, el nevo de Ota es otro tipo de melanocitosis que afecta zonas que son inervadas por el nervio trigémino, normalmente la zona 1 y la zona 2. Es más prevalente en personas de raza blanca o asiáticos. En asiáticos es bastante frecuente. En Japón la prevalencia es de 1 a 2 por cada 1000 personas y es mucho más frecuente en mujeres. Casi el 80% de las lesiones son presentes en mujeres, tienen una prevalencia de 4:1 y la pigmentación puede estar presente al nacer o desarrollarse durante el primer año de vida. La etiopatogenia de este tipo de lesiones es todavía desconocida, sin embargo existen dos teorías. Una que podría estar influenciada hormonalmente, dado que también hay personas que tienen este tipo de lesiones en la pubertad. Y la otra es dada por un descenso de la migración de los melanocitos que se encuentran en la epidermis hacia la dermis, o por una activación
ya sea desencadenado por cambios inflamatorios o degenerativos de esos melanocitos que aún permanecen en la dermis, que pues no producían melanina y empiezan a sintetizarla. La clasificación está por el tamaño. Entonces, el tipo 1 es cuando es pequeño, cuando está localizado normalmente en la zona orbitopalpebral y cigomático. El tipo 2 es intermedio, cuando ya afecta adicionalmente a las dos anteriores, la región nasal. El tipo 3 es extenso, cuando afecta la región de la primera y la segunda rama completa al trigémino. Y el tipo 4 es bilateral, pero eso se presenta en menos del 5% de los casos. El manejo siempre se debe hacer exámenes oftalmológicos anuales, dado que hay que descartar signos clínicos de melanoma ocular y siempre educar al paciente sobre dolor o cambios visuales, la aparición de una nueva pápula nódulo para que consulte inmediatamente. La decoloración cutánea se puede realizar también con láser, pero pues eso es clínicamente estético. El neodeíto es considerado también una melanosis dérmica, esta es congénita, que va a afectar a zonas que son inervadas por el nervio supraclavicular posterior y el brachiocutáneo lateral. Clínica histopatológicamente es muy similar al neodeíto. Entonces, el tratamiento va a ser el mismo, láser si persiste, y el seguimiento, dado más que todo por aparición de nuevas pápulas o nuevos nódulos o cambios que me indiquen de pronto una transformación hacia un melanoma. Muchas gracias.